Iglesia, muy buenas noches. Nos da un gusto enorme, siempre es lindo poder reunirnos y ahora que estamos a distancia también poder llegar hasta sus casas, así que bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a prepararnos hoy. Siempre que tenemos el texto bíblico y podemos abrirlo, es un buen día. Así que hoy es un buen día. Vamos en un ratito a estudiar la palabra del Señor, pero quiero darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y también que nos preparemos. La reunión que tenemos, no únicamente estudiamos la Biblia, también nos conectamos entre nosotros, también alabamos a Dios a través de la música, así que prepárese. La Biblia nos habla en el capítulo 2 de Hechos que la iglesia primitiva, la primera iglesia, se reunía, se congregaba y tenían todo en común y partían el pan, perseveraban en la doctrina apostólica, oraban juntos, así que hacían cosas muy cristianas y creo que tenemos ustedes y yo también la oportunidad para hacerlo en este tiempo. Los invito siempre a que puedan venir ya a nivel presencial. Ya usted puede venir, nada más usted llama o se inscribe, pero nos encantaría verlos y estamos por aquí normalizando las cosas. Quiero animarlos a que podamos a través de este espacio poner todo en las manos de Dios. Así que si me acompaña, oramos un momentito. Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso, eres grande, Señor, y te bendecimos. Queremos disponer este tiempo en tus manos para que tú nos guíes, para que tú nos hables y para que a través de lo que hagamos en este espacio, en nombre de Cristo Jesús sea glorificado y sea conocido. Así que oramos y nos quedamos en tus manos, expectantes a lo que tú puedas enseñarnos en esta noche. Todo en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, los quiero invitar a que podamos también adorar a Dios a través de los diezmos y ofrendas. Toda la información está aquí abajo, así que por favor tómese el tiempo para adorar a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. La familia Acuña Merino ha servido al Señor por casi 20 años en diferentes países. Actualmente se preparan para llevar su ministerio misionero en Almería, en el sur de España, para trabajar con inmigrantes provenientes de países musulmanes del norte y el Cuerno de África, y compartir el Evangelio de Cristo, así como el amor práctico de Dios. Se encuentran levantando fondos para la compra de boletos de México a España, por lo que tienen a la venta el libro Caminar en la Misión, que fue escrito por el mismo Mauricio. Si quieren apoyar a las misiones por la compra del mismo, deben hacer un depósito por simple al número de la iglesia, solicitarlo por ese mismo número y se les hará llegar, de manera digital. Apoyemos a las misiones. Hola iglesia, me da mucho gusto platicar. Hoy tengo un anuncio súper importante, así que le pido que deje de hacer lo que está haciendo durante un segundo y me escuche, porque esto que sigue a continuación atañe a la iglesia de una manera especial. Ustedes saben que hace algunos años la iglesia se dio la tarea de buscar una persona que pudiera ayudarnos en la administración de la iglesia y encontramos a la señora Ariana Orozco, que estuvo con nosotros trabajando durante algunos años. Y Ari nos ayudó un montón en muchas áreas. Ariana, por cuestiones de que se hizo mamá y además que su esposo trabajaba en un lugar lejísimo de acá, ellos decidieron moverse para donde estaban ellos y Ari tuvo que abandonar el barco y renunciar, lo cual lo dije en ese momento. Le estoy súper agradecido a Dios por haberme regalado a Ariana durante algún tiempito. Luego vino y tomó la batuta Eraida como una campeona. Nos estuvo ayudando durante varios meses también. Ya estaba en este momento llegando al final de su trabajo en la iglesia. Fue un momento muy puntual, ayudando mientras conseguíamos a alguien más después de la partida de Ariana. Y quiero anunciarles justamente eso, de que la iglesia en pleno ya está empezando durante esta semana justamente la búsqueda de una persona que nos pueda ayudar en esa área que es muy importante. Así que vamos a arrancar y quiero que usted sea lo primero que se entere antes de tirarlo a las redes sociales, que usted sepa que la iglesia empieza a buscar o empieza en un proceso el cual está buscando una persona que pueda llenar esos compromisos, obligaciones que tenían Ariana en un momento y también luego Eraida más adelante. Lo que estamos buscando actualmente es un coordinador de operaciones y es una palabra que envuelve bastante lo que queremos para esta persona. Así que si alguien pregunta, ¿ustedes qué están buscando? Es un coordinador de operaciones para la iglesia.
y hay todo un proceso para que la gente que quiera inscribirse en este concurso lo pueda hacer. Tenemos a profesionales trabajando en esa área. Pero bueno, para que sepan, número 1, que se llama así, coordinador de operaciones, y número 2, que originalmente, eso puede cambiar, pero originalmente estamos pensando en un medio tiempo, podría ser más adelante un tiempo completo, pero por lo menos en un medio tiempo, y queremos motivar a la iglesia, número 1, a que esté por favor orando por nosotros. Es algo que hemos aprendido que es necesario hacer y que necesitamos una persona que nos ayude en esta área, y número 2, que usted también sea un comunicador de esta clase de cosas. Así que quiero animarlos, y yo estoy también entusiasmado a saber qué va a hacer Dios a futuro. Nos ha enseñado muchísimo y sé que nos va a enseñar más, y que también podamos orar por esa persona que Dios tiene para nuestra iglesia. Así que, mis hermanos, quedan enterados todos. Ya empezamos el proceso y me parece bonito que podamos vivirlo juntos, agradeciéndole a Dios por lo que nos dio en el pasado, pero también agradecido por lo que Él dará en el futuro para con su iglesia Cristo viene. Así que Dios me los bendiga y nos estamos conversando. Estaremos en el transcurso de los meses anunciando cómo va este proceso. Pero bueno, quiero que se sepa hoy que ya empezamos el proceso de la contratación de un coordinador de operaciones. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y les mando un fuerte abrazo. Y bueno, quiero invitarlos en este momento entonces a que podamos levantar nuestra voz. Sé que estamos en casa, pero anímense ahí en casa a levantar su voz. Van a aparecer las letras, así que usted tiene la opción de cantarlo, y que a través de lo que digamos desde nuestro corazón, a través de nuestras cuerdas vocales, podamos también exaltar el nombre de Cristo Jesús. Dios nos los bendiga, que tengamos una excelente reunión. Hola iglesia, ¿cómo están? Esperamos que ustedes estén muy bien allá en su casa. Les quiero leer unos versículos para que tengamos una idea durante este tiempo de música que vamos a tener. Y los primeros versículos que quiero compartirles están en Hechos de los Apóstoles 9, y es cuando Saulo es confrontado por nuestro Señor Jesucristo. Él iba para Damasco precisamente a buscar cristianos para matarlos y traerlos a Israel y matarlos. Y la palabra de Dios dice en Hechos 9:4, Pablo, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Pablo, en el versículo 6, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Si nos damos cuenta, en esta conversación hay dos ideas. Pablo es confrontado por Jesucristo. Él le pregunta quién es. Tiene una identidad en ese momento y no pregunta nada más. Lo que pregunta es: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué es lo que quieres que haga? Ese mismo Pablo es el que en 2 de Timoteo 4 le da instrucciones a Timoteo, y al final dice, en el versículo 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mis hermanos, ese Pablo que sufrió ese cambio radical, ese Pablo que escribió la mayoría del Evangelio, fue cambiado por una identidad en Cristo Jesús. Fue cambiado a un discípulo de Cristo. ¿Qué le parece si con estos cantos que vamos a tener, con esta música que vamos a tener, tomamos esa actitud y le decimos al Señor: estamos humillados y postrados ante ti. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué les parece? Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en
llorar como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Sí, Señor Jesús. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Yo te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Yo hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Rindo mi ser, mi corazón. 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 Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias Dios porque eres bueno, Dios, eres bueno con nosotros. Gracias porque nos has adoptado, Dios, como hijos, Dios. Te pedimos, Dios, que no nos dejes nunca, Dios, nunca nos dejes apartarnos, Dios, de tu palabra, de tu amor tampoco, Dios. Te pedimos, Dios, también que nos hables, Dios, en todo momento, Dios, que cada vez que nos acerquemos a tu palabra, Dios, nos des luz a través de ella, Dios, nos des guía, Dios. Gracias porque nos has limpiado, Dios, y hoy podemos presentarnos, Dios, como
vasos limpios, Dios, para honra tuya, Dios. Te pedimos que con nuestras vidas, Dios, podamos agradarte, podamos honrarte todos los días. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos. Es un gusto que podamos compartir esta noche de este modo virtual y podamos ir a la palabra del Señor y poder juntos estudiarla y que Él a través de su palabra pueda cambiarnos. Así que me siento muy contento de compartir con ustedes y que podamos juntos estudiar la palabra. ¿Qué le parece si me acompaña y oramos para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos acompañe en ese momento y nos ayude a poder entender adecuadamente la palabra del Señor? Señor nuestro Dios, gracias te damos por el día que nos has dado, por la oportunidad de estar en este momento, en este modo virtual, poder ir a tu palabra, poder ir a tu palabra de manera que podamos entenderla, leerla en nuestro idioma. Queremos, Señor, ser obedientes a ti, entender lo que dice la palabra y entender qué quiere decir para nosotros, qué es lo que tú quieres que cambiemos, qué es lo que tú quieres manifestar en nuestra vida. Te pido, Señor, que me ayudes a poder decir de forma adecuada lo que está escrito en tu palabra, que pueda ser un mensajero, Señor, fidedigno de la información, fidedigno de tus palabras, Señor, que no cambie absolutamente nada, que podamos todos comprender adecuadamente lo que tú deseas transmitirnos. Gracias te damos porque a través de tu palabra podemos definitivamente conocerte. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una de las cartas escritas por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento escribió 13 cartas, lo que se conoce en ese bloque, las cartas paulinas. Y precisamente esta carta se la escribió a un personaje llamado Filemón, a su familia y a la iglesia en Colosas. Claramente vamos a hablar y vamos a estar estudiando de la carta a Filemón. Es muy importante entender de esta carta que es una carta muy personal. De las 13 cartas que el apóstol Pablo escribió, 3 de ellas fueron escritas a personas específicas: Timoteo, Tito y Filemón, que ese va a ser la carta de esta noche. Así que puede ir buscando ya en su Biblia Nuevo Testamento, y dentro del Nuevo Testamento puede ir más o menos al centro, Timoteo, y más para allá, libros siguientes, va a estar Filemón. Es una cartita muy pequeña, precisamente la carta más pequeña que escribió Pablo. Así que tenga cuidado de no que se le traspapele. Bueno, mis hermanos, antes de empezar a hablar de Filemón, es importante conocer el contexto, el antecedente que estábamos teniendo en ese momento que se escribe la carta. Para eso quiero que conversemos de 3 personajes. El primero, el apóstol Pablo. Pablo es la persona que escribe la carta. Es el apóstol Pablo, escribe la carta. ¿Y dónde estaba Pablo en ese momento? Estaba en la cárcel, estaba en Roma, encarcelado, y desde ese lugar es cuando él escribe la carta a Filemón. Ese es nuestro primer personaje. Nuestro segundo personaje es Filemón, la persona que está recibiendo la carta, al cual está siendo dirigida esta carta escrita por el apóstol Pablo. Filemón era un ciudadano romano acomodado que vivía en Colosas. Fue un discípulo de Pablo que conoció al Señor en Éfeso. En una de los viajes misioneros de Pablo, se conocen, y Filemón conoce al Señor, se hace seguidor de Cristo Jesús. Es allí donde él vuelve, incluso en Colosas, donde él habita. Él en su propia casa forma una iglesia, y él en su casa es líder de esa iglesia. Así que podemos decir que Filemón es un líder de la iglesia en Colosas, porque tiene su iglesia en la casa. Filemón es una persona que tiene dinero, es una persona que tiene bienes, y por esta condición de estatus social que él tiene esclavos también. En esta época,
este tipo de personas acostumbraban a tener esclavos. Y precisamente al menos uno de estos esclavos, cual tenemos referencia, es nuestro tercer personaje, y es Onésimo. Nuestro tercer personaje es Onésimo, y precisamente Onésimo era esclavo de Filemón. ¿Qué sucede con Onésimo? Sucede que Onésimo huye de Filemón porque se generó un problema entre ellos. No sabemos exactamente qué pasó, si fue que se robó algo, pero hubo una discrepancia entre ellos, hubo un problema serio entre ellos que hace que Onésimo huya de Filemón y huye de Colosas y huye hacia Roma. Cuando huye hacia Roma, se encuentra y conoce al apóstol Pablo. ¿Cómo llega el apóstol Pablo? Lo conoce en la cárcel, y estando allí con el apóstol Pablo, adivinen qué pasa. El apóstol Pablo le presenta el evangelio y Onésimo cree y se hace un seguidor de Cristo Jesús. Y estando Pablo en la cárcel, Onésimo comparte con Pablo y comparte la vida en ese tiempo con Pablo y se hace cercano, se hace de la familia de Cristo Jesús. Ese es nuestro tercer personaje, Onésimo. Y es muy importante porque, como les decía ahorita, la carta es una carta muy personal que escribe Pablo a Filemón, y lo hace en este contexto que acabamos de comentar, donde tenemos a un Pablo en la cárcel, a un Filemón, que es un líder de iglesia de Colosas, que tenía un esclavo, se le fue con una problemática, y bueno, y ahora este esclavo está con Pablo. Ese es el contexto en el cual Pablo está escribiendo la carta. Le invito a que por favor, ahora sí, vayamos a la Biblia y vamos a leer la carta a Filemón. Vamos a ir por grupo de versículos para ir profundizando en cada uno de ellos. Y puedes notar, si ya tienes allí ya la carta de Filemón, que solo tiene un capítulo. Tiene un capítulo y tiene 25 versículos. Así que al terminar esta predicación, vas a tener un libro de la Biblia, en este caso una carta, completamente leído. Así que si antes no te habías leído una carta o un libro completito, hoy vas a tener un check de lectura. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a leer Filemón, capítulo 1, versículo 1. Y dice así: Pablo, prisionero de Cristo Jesús y hermano de Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipa, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa, que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Mis hermanos, ¿qué vemos acá? Bueno, la evidencia de lo que veíamos ahorita en el versículo 1, vemos que es Pablo, se presenta, es una carta formal. Casi no redactamos cartas hoy, normalmente lo hacemos a nivel digital, a nivel de email, pero es la presentación. Yo, Pablo, estoy escribiendo esta carta dirigida a Filemón, que es la parte consentida, y le externa ese consentimiento diciéndole precisamente compañero de trabajo. Estamos en la misma, compañero de trabajo, y le extiende su saludo a Filemón. Y se extiende en el versículo 2 y explícitamente no nos dice que son familiares, pero normalmente cuando uno saluda a alguien de confianza, pregunta por sus familiares. Si usted pregunta y me llama a mí: hola Eduardo, ¿cómo estás?, muy probablemente lo segundo que haga sea preguntar: ¿y cómo está Katy, tu esposa? ¿Y cómo está tu hijo Matías? ¿Y cómo está tu hija Verónica? Es muy probable lo que está haciendo Pablo en este momento, saludando a la familia. Dicho esto, los reconoce como compañeros de lucha y saluda a Filemón, a su familia y a la iglesia que tiene en casa. Le manda saludos. Qué interesante, Pablo. ¿Por qué también saluda a la iglesia? Porque él quiere al final, Pablo, que este saludo llegue extendido a la iglesia para que sepan que hubo una carta. Al final de cuentas, en este momento no sabemos el objetivo de la carta. Filemón no sabe qué información tiene, así que de una u otra manera va a tener que compartir la información a la iglesia. Entonces, Pablo muy astutamente prácticamente lo compromete a que todo el mundo sepa de la evidencia de esta carta. Y claramente es como tener los ojos de todo el mundo
Es lo que quería Pablo. A ver, ¿qué vas a responder, Filemón? Ahorita más adelante vamos a entender cuál era la solicitud que le estaba haciendo el apóstol Pablo a Filemón. Seguidamente, vamos a los versículos del 4 al 7, que allí es donde Pablo, el apóstol Pablo, le da una acción de gracias y una petición a nuestro Señor y le comparte a Filemón que ora por él. Veamos, leo para ustedes. Filemón, versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y de tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. Algo importante en este bloque de versículos que Pablo le externa a Filemón es uno, que Pablo ora por Filemón. Hay un hábito de oración en Pablo, definitivamente. Sería muy importante que usted y yo tengamos ese hábito de oración por los demás, por esas personas que están trabajando en la obra. Sin duda, Pablo era un hombre de oración y se lo está diciendo a Filemón. Y le dice, tengo una acción de gracias y tengo una petición. ¿Cuál es la acción de gracias? Versículo 5. Da gracias por la noticia que tenía de su amor y su fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia los creyentes. Vemos cómo Filemón amaba al Señor y a los creyentes. Esas eran noticias que le llegaban a Pablo. Pero veamos un ejemplo, cómo Pablo dice, ¿por qué amaba a los creyentes? Vea, mi hermano y hermana, abrir las puertas de nuestra casa para hacer una iglesia, para que llegue la gente, para recibirlo. Usted y yo sabemos que no lo hace cualquiera. Recibir a personas es complicado. Está bien, puedes recibir a 1 o 2 personas, pero recibir una iglesia, recibir 20, 30 personas, más o menos, realmente es complicado. Tienes primero que preparar tu espacio físico, tu casa, después atenderlos estando en tu casa, y una vez que se van, dejan un reguero. Eso es lo que sucede. Así que el corazón de Filemón era de mucho servicio, de amor y de fidelidad a Cristo Jesús y a los creyentes. Y Pablo se lo reconoce y dice, doy gracias por eso, Filemón, que tú haces en Colosas, que haces en tu casa, también por los creyentes. Y seguidamente, en el versículo 6, podemos ver 3 palabras importantes. El compañerismo, eficaz y reconocimiento. Vemos que el compañerismo deriva de la palabra griega koinonía, que significa comunión que caracteriza a la iglesia de Cristo y significa también cooperación. Esto es lo que le está pidiendo Pablo a Filemón, que se coopere, que tenga ese compañerismo de una forma eficaz, que es la segunda palabra, eficaz, que sea productiva, que genere fruto, que impacte según el reconocimiento. ¿El reconocimiento de qué? Según de lo que ha vivido, de lo que conoce. Entonces es muy interesante cómo Pablo le hace la petición a Filemón de que se mantenga y que le pida a Dios por ese compañerismo productivo, que produzca a través de lo que ellos han vivido y ha conocido a través de Cristo Jesús. Es muy importante la petición que le hace Pablo. Y seguidamente en el versículo 7, cuando termina, le dice Pablo, hermano, tu amor ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Le reconoce que él también, Pablo, desde lejos, ha escuchado de otras personas que Filemón está haciendo un buen trabajo, que Filemón reconforta el corazón de los santos. Y esta palabra corazón lo que quiere decir es lo más íntimo de los sentimientos, que no solamente es una palmadita en la espalda, no solamente es eso, no, es verdaderamente ha reconfortado esa parte más íntima de lo que está en el corazón de los santos. Hermanos, qué importante es poder alegrarnos de los demás, no solamente por lo que nos pasa. A veces sí nos alegramos
mi trabajo, me siento bien por mi aumento salarial, me siento bien por mi nuevo carro, me siento bien por mi nueva casa, y está bien, pero vean la actitud del apóstol Pablo al reconocer, al alegrarse por lo que otro está haciendo y percibiendo. Vean qué interesante, cómo está halagando a Filemón, cómo le está externando su alegría. Definitivamente mucho que aprender como cristianos, cómo poder alegrarnos de los demás hermanos, de lo que sucede. Y no tener un corazón de envidia o un corazón porque a él sí, a mí no. No, te pongo otro ejemplo claro. Muy difícil. Estamos en momentos de pandemia, momentos donde muchos posiblemente han tenido rebajos salariales o posiblemente no tengan trabajo. Y te pongo este ejemplo. ¿Cómo sería poder decirle a otro, hermano, doy gracias porque a vos no te han tocado el salario, porque tienes al día de hoy tu salario completo, a pesar de que yo, por ejemplo, lo tenga al 50% o ni siquiera tenga trabajo? Esa es la condición de Pablo en ese momento. Él está en prisión, escribiendo, halagando a un Filemón que está haciendo cosas. Muy importante para nuestra vida cristiana entender este tipo de cosas porque sobresalen de lo que es un verdadero cristiano. Sigamos adelante, hermanos. Y vemos ahora sí, vamos avanzando ya en la carta, vamos en el versículo 8, y aquí es donde viene la intercesión de Pablo por Onésimo. Y vamos a leer del versículo 8 al versículo 11, y dice así: por eso lo acaba de halagar, le acaba de decir la acción de gracia, le acaba de decir la petición. ¿Y por qué Pablo está contento? Dice, y por eso, dice Pablo, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogarlo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser mi hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Ven qué interesante cómo Pablo empieza y establece su autoridad. Sí, Filemón, yo, a pesar de que te voy a pedir algo, sé que te lo puedo ordenar, pero no lo quiero hacer así. No lo quiero hacer así, porque normalmente el que tiene la autoridad está arriba, pero vean la otra frase. Él dice, prefiero rogarte. Y el que ruega normalmente está abajo. Eso es lo que hace Pablo, estar de una posición de autoridad y bajar abajo a decir, quiero rogarte, Filemón, quiero rogarte. Y haciendo esto Pablo es muy interesante, porque entendemos que Filemón es el amo de Onésimo, está por encima de Onésimo, le está tratando de decir, necesitamos rebajarnos, necesitamos ponernos al mismo nivel, no en nuestras condiciones de autoridad. Es lo que Pablo está tratando de decirle aquí a Filemón. Y le dice, definitivamente, vemos en el versículo 9, dice, prefiero rogarte en nombre de amor. Pablo describe su condición de anciano. Realmente no estaba tan viejito, andaba por 78 años, pero Pablo lo que trata de externarle a Filemón es, mira, estoy cansado, estoy en prisión, tengo persecución, tengo enfermedad. Mira, toma en cuenta mi condición, todo esto que te estoy pidiendo, no quiero como lidiar contigo. ¿Ok? Es lo que le está diciendo. Verso 10, te suplico. Ya dos, primero le ruega y ahora le suplica. Son las palabras de Pablo. Le ruega y ahora te suplico por mi hijo Onésimo. Y es aquí donde notamos la cercanía de Pablo con Onésimo, porque lo trata de hijo. Le explica que él ya es un hijo de Dios. Le explica que ya Onésimo es una condición diferente y que Pablo le tiene gran cariño a Onésimo. Y es la presentación que le hace a Filemón. Yo me imagino a Filemón leyendo la carta y dice, ahora sí, me metió el esclavo, ¿qué pasó acá? Porque todo venía muy bien, Pablo, venía leyendo Filemón, todo lo que acabamos de ver, y ahora sí, se empieza a dar cuenta que el esclavo que había tenido dificultades y problemas, ahora el apóstol Pablo lo está mencionando y resulta que son íntimos amigos en la fe. ¿Qué cosa? Me imagino yo a Filemón en ese momento leyendo la carta. Y sigue todavía un poco más. Porque el versículo 11 dice, hay un juego de palabras. Vea usted que Onésimo
significa como nombre útil o provechoso. Y leamos el versículo 11. Qué interesante cómo Pablo hace esta redacción y dice: en otro tiempo te era inútil, el útil, que era Onésimo, pero ahora nos es útil, Onésimo, tanto a ti como a mí. Qué ironía, ¿no? El juego de palabras que le hace Pablo a Filemón, dándole y recalcándole que ahora sí va a ser útil. Su nombre, Onésimo, realmente estableciéndolo en este momento. Bueno, mis hermanos, ahora pasamos al bloque del versículo 12 al versículo 16. Y en este bloque, ahora sí, aquí es donde la cosa se pone un poco más interesante todavía. Vamos a leer para poder comprender. Del 12 al 16, leo, dice: te lo envío de vuelta, y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún momento, para que ahora lo recibas para siempre, ya que ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Mis hermanos, lo que Pablo le está diciendo, y en ese momento que Filemón está viendo es, sí, Pablo, ya me di cuenta que me lo mandaste, o sea, aquí está, ya te lo envío de vuelta, muchas gracias, Pablo. Pero vean el sentido, el por qué lo hace. Posiblemente Pablo, hablando con Onésimo en Roma, en la cárcel, dice: tú eres un hijo de Dios, ya conoces lo que debemos de hacer, tú tienes una deuda con Filemón, tú tienes algo no salió bien con Filemón, tienes que volver y responsabilizarte de tus acciones. Vas a tener que ir a dar la cara a Onésimo, vas a tener que ir, a pesar de que yo quiero dejarte aquí conmigo porque me eres muy útil, quiero que estés aquí en Roma conmigo porque verdaderamente me siento cansado, me eres muy útil en el ministerio y te quiero montones en Cristo, pero lo correcto es que vayas y te devuelvas donde Filemón a dar la cara. Eso es lo que está pasando en este momento. Y Pablo le escribe a Filemón y le dice: yo no estoy tomando ninguna decisión de dejármelo ni nada por el estilo. Lo que estoy haciendo es, lo estoy dejando para que por tu consentimiento sea natural la decisión que tomes, que sea natural, que verdaderamente podamos tomar una decisión correcta. Pablo lo que anda buscando aquí es una restauración de Onésimo con Filemón y Filemón con Onésimo. Claramente lo que Pablo está haciendo al exponerlos y dejarlos ahí es: debe haber una restauración entre ustedes. Si se hacen llamar hijos de Dios, debe haber una restauración. Vemos en el versículo 15 y el versículo 16 la petición directa que le hace Pablo. Y dice: porque tal vez pueda ser que eso que pasa en el pasado, tal vez, le dice Pablo a Filemón, eso que pasó en el pasado, esa dificultad que ustedes tuvieron, que hoy te estoy tocando esa herida que te duele, Filemón, y te la estoy tocando, te la estoy recordando, te estoy diciendo, Filemón, aquí está Onésimo, tal vez eso que pasó es para bien, porque hoy te va a ser muy útil y puede estar para siempre, y ya es un hermano en Cristo para ti. Así que puede haber un beneficio de todo esto. Le pone la parte donde quiere que se concentre Filemón, su pensamiento, no en el dolor de lo que mal hizo Onésimo, sino en lo nuevo, en lo que puede traer una restauración, esa felicidad de sentirse que tiene un hermano en Cristo verdadero y poder llamarse un seguidor de Cristo Jesús. Es muy importante que pueda recibirlo para siempre, algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, como una persona, como un hermano en Cristo, ya no como un esclavo. Y esta petición de Pablo es complicada, mis hermanos, porque en esa época
el tener que recibir un esclavo que se había portado mal, que había tenido dificultades, era motivo de castigo directo. Cuidado y si no hasta de muerte. Así que socialmente la solicitud que Pablo le está haciendo a Filemón es complicada. Es complicada por el estatus de Filemón como amo y el estatus de Onésimo como esclavo. Es una solicitud complicada que le está diciendo. Y en este caso Pablo le dice, acéptalo como uno de tu familia. Es lo que le extiende Pablo. Porque esto va en contra de todo tema social. Ahora sí, Pablo viene y la remata, como decimos popularmente, en los versículos del 17 al 21. Y leo para ustedes para que entendamos. Y dice, de modo que, después de explicarle esta petición de que lo envió y cómo quiere que trate a Onésimo, le dice Pablo a Filemón, de modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en que tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Mis hermanos, vemos en el versículo 17 la palabra de modo que si me tienes por compañero, otra vez koinonía. Dice Pablo, si verdaderamente, Filemón, tú me consideras tu compañero en Cristo, nos cooperamos íntimamente en Cristo, si me tienes así, entonces recibe a Onésimo como a mí mismo. Es un hermano también nuestro. Es un hermano también nuestro. Comparte la misma necesidad de perdón que tú recibiste, Filemón, que yo también, Pablo, recibí de Cristo. Onésimo también la está recibiendo. En este caso, Filemón y Onésimo no pueden relacionarse más como amo y esclavo, sino como una familia, como hermanos en Cristo, como le dijo Pablo a Filemón y a toda la iglesia en Colosas. Y Pablo escribe, cuando escribe en Colosenses, capítulo 3, versículo 11, dice así, en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que en Cristo es todo y está en todos. Pablo le recuerda a Filemón eso que había mandado a la iglesia de Colosas también, diciéndole, en Cristo todos somos iguales, Filemón. Hasta Onésimo en su condición de esclavitud, en Cristo Jesús somos iguales. Puedes recibir tu perdón, puedes recibir que lo trates como un compañero, que lo trates con koinonía. Puedes hacerlo. Pablo literalmente lo que hace en el versículo 18 es un contrato legal con Filemón, porque le dice, a pesar de todo esto, a pesar del prejuicio, si te debe algo, yo, Pablo, me hago responsable. Si te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Y yo, de Pablo, de puño y letra, te estoy dando esta garantía real, para que no exista ninguna duda de todo lo que que todo quede claro con Onésimo y que no quede ninguna deuda de Onésimo contigo, Filemón. Es lo que le está diciendo Pablo. Y Pablo le saca un recordatorio. Pablo creo que se puede dar este lujo, ¿verdad? Y le saca un recordatorio para asegurarle a Filemón que tome la mejor decisión. Dice, al indicarle que Filemón, que le debe a Pablo lo que es, y por eso espera el beneficio del Señor. ¿Te acuerdas, Filemón? Todo lo que eres, prácticamente, si no hubiera sido por mí, me debes una, prácticamente, me debes una. Y gracias a Cristo sé que vas a tomar una mejor decisión. Con esta acción de Filemón a Onésimo, Pablo sería reconfortado su corazón. Algo que Filemón sabía hacer. Recordamos en el versículo 7, Pablo le exalta y le comunica, se goza, porque Filemón verdaderamente sabía cómo reconfortar el corazón de los santos. Pablo se lo vuelve a mencionar. Si de todo esto que te he dicho,
vas a reconfortar mi corazón si aceptas esto que te estoy solicitando. Porque más, ¿y por qué más? Será más impactante para el reino de Dios. No solamente le pide lo que te estoy pidiendo, Filemón, hace, sino, y si puedes hacer más, todavía mejor. Todavía un reto mayor para Filemón en esta solicitud que le está haciendo a Pablo a Filemón para recibir a Onésimo y tratarlo como un hijo de Cristo en la misma familia. ¿Qué significa esto para Colosas? Imagínense todo el lugar de Colosas sabiendo que Onésimo era un esclavo que había fallado y en este momento están siendo reconciliados. Imagínenselos ahí juntos, todo el mundo viendo, siendo de testimonio, que fue lo que pasó aquí. Pero no era que había huido, que había una disputa, y ahora tratado como igual, tratado como alguien fraternal hacia Filemón. Realmente iba a haber un tema de testimonio importante en Colosas. Pablo quería que el efecto de que Onésimo volviera, que hubiera una restauración en Colosas, la iglesia de Cristo pudiera percibir el efecto de la restauración, lo importante del perdón, del recibir el perdón y del conceder el perdón. Porque realmente nosotros mismos hemos recibido ese perdón por medio de Cristo Jesús. No se trata meramente de una transacción legal o social hacia Filemón. Es algo más que esa transacción social. Es la reconciliación. En este caso, Pablo se pone en el lugar de garantía que absorbe las consecuencias del pecado de Onésimo. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Las está absorbiendo. Pablo pagará el precio para que sea reconciliado con Filemón. ¿Le suena esta, comillas, transacción parecida a algo? El mensaje del Evangelio. Dios nos reconcilia con sí mismo por medio de Jesús a todo el mundo, no tomando en cuenta nuestros pecados. Es lo que está sucediendo en este momento con Onésimo y con Filemón. Segunda de Corintios, capítulo 15, versículos 17 al 19, y leo para ustedes, dice así: ahora que estamos unidos a Cristo, todos aquellos que son seguidores de Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no nos tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado, a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo estas buenas noticias. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Mis hermanos, es una realidad, es una obra, la restauración es una obra perfecta de nuestro Dios, que a través de Cristo Jesús limpia nuestros pecados. El perdón es una realidad. Debemos de, así como somos perdonados, debemos saber perdonar también a los demás. Porque si Cristo lo hizo conmigo, ¿quién soy yo para no hacerlo? ¿Quién soy yo para no hacerlo? Mi condición como seguidor de Cristo es entender que fui perdonado y que puedo perdonar a otros. Y ahora le hablo, si tú que me estás escuchando dices, pero yo no soy seguidor de Cristo, pero tengo ese pecado, sé esas cosas que hago y entiendo que quiero arrepentirme, bueno, para ti también hay esperanza. Arrepintiéndote de tus pecados, reconociéndolos y reconociendo a Cristo Jesús como tu único Salvador, como tu único Señor, puedes venir y Él perdonará tus pecados y no se acordará de ellos. Y Cristo Jesús tendrá contigo una restauración. Mis amados, hay evidencia histórica de que Onésimo fue un obispo. Al final de los días, Onésimo enseñaba de Cristo. Definitivamente, ¿qué somos nosotros
¿Qué nos creemos en esta tierra más de lo que de repente necesitamos ser? Si la gracia del Señor nos alcanza y nos perdona. Vean este Onésimo, un esclavo, y termina enseñando de Cristo Jesús al final de sus días. Recibe la restauración. Así que el negar el perdón, el negar la restauración, no sabemos el impacto que va a tener en las personas, hasta dónde el Señor los quiera llevar. No se trata meramente de justicia, sino de perdón. Perdonemos, démoslo todo por el Señor, porque no sabemos qué va a hacer el Señor con esa persona. Y ya cerrando, la carta de Filemón, del versículo 22 al 25, dice así: además de esto, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Versículo 23. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas, y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con tu espíritu. La despedida de Pablo en esta carta es muy interesante porque menciona a estos compañeros de trabajo, pero muy importante, menciona a Marcos. Pablo tuvo una rivalidad con Marcos, tuvo un enfrentamiento con Marcos, hubo un disgusto con Marcos, pero se restablecieron. Ellos tuvieron una reconciliación. Pablo no le está pidiendo a Filemón que haga algo que Pablo no haya hecho. Mis hermanos, podemos ir concluyendo que la carta del apóstol Pablo a Filemón menciona 3 puntos importantes. 1, que Filemón perdone a Onésimo. 2, lo acepte como un hermano en Cristo, así como ellos fueron tratados por Cristo Jesús. Y 3, podemos concluir también que en la familia de Cristo no existen favoritismos, distinciones, clases sociales. Existe coinonía. Juntos compartimos el perdón de Cristo en nuestras vidas. Mis hermanos, que podamos atesorar y entender el perdón de Cristo en nuestras vidas. Que podamos dar perdón a los demás también. Podamos perdonar y ser responsables de nuestras acciones. Cristo Jesús perdona todos nuestros pecados, los que hemos cometido, inclusive los que iremos a cometer también. Así que esta carta tan hermosa nos enseña que sí hay esperanza, sí hay restauración. Tenemos un Dios de restauración, es un Dios que le gusta la restauración, la coinonía. Allí donde está, ¿qué le parece si me acompaña y oramos? Señor, gracias te damos por este tiempo que hemos podido leer, Señor, esta carta completita, tratar de entenderla, el objetivo que tenías cuando Pablo la escribe, se la manda a Filemón, y poder entender el regalo lindo que tenemos en ti, Señor, de que tú vienes y perdonas y perdonas nuestro pecado. Esa cochinada, Señor, que genera el pecado, tú lo limpias. Y lo más lindo de todo es que hay restauración, A ti te gusta la restauración. Así que yo quisiera, Señor, pedir por todas aquellas personas que requieren restauración, aquellos matrimonios, aquel hombre, aquella mujer, aquel adolescente, aquel niño que necesita rendirse a ti, Señor, y pedirte perdón, hallar primeramente tu perdón, hallar primeramente, Señor, la reconciliación contigo, y después poder ir y reconciliar con las otras personas a la cual hay una deuda. Gracias, Señor Jesús, por hacerte hombre, por venir a la tierra, por venir a morir y resucitar al tercer día. Porque a través de eso, Señor, encontramos nuestra vida eterna. A través de eso, Señor Jesús, encontramos tu poderío que venció a la muerte. Y nos agarramos a ello, nos aferramos a esa convicción, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por la carta de Pablo a Filemón, que hoy es inspiración para nosotros, y entender que a pesar, Señor, de que en la carta no se menciona la palabra perdón, entendemos en su esencia cómo tú actúas, Señor, perdonando a cada uno de nosotros,
cuando venimos arrepentidos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.